Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Juanjo Parra, especialista en un ámbito muy interesante en ciberseguridad, que es el mundo de GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento. Para ello, Juanjo nos va a explicar qué importancia tiene dentro de las compañías la definición de una estrategia alrededor de GRC y la implantación de la misma para mitigar riesgos, tener un cierto gobierno y cumplimiento alrededor de la normativa vigente. Y para comenzar, ¿nos podrías explicar en términos simples qué es GRC? Bueno, pues GRC es un conjunto de buenas prácticas que lo que permite es que las empresas puedan gestionar el gobierno, el riesgo y el cumplimiento de una forma que se reduzca el potencial riesgo de un ataque de ciberseguridad y que además asegure el cumplimiento normativo. Entonces, ahí se basan estos, digamos, tres pilares: ese gobierno, que sería pues las políticas, las normas que establece la empresa para conseguir una estrategia; un riesgo, que es cómo gestionar los riesgos que pueden aparecer y que aparecen seguro en ese camino hacia esa estrategia; y ese cumplimiento, que lo que marca es las reglas del juego, es decir, dónde no te puedes ir o dónde no te puedes salir de ese camino para llegar a esa estrategia, ¿no? Esos tres pilares juntos es lo que gestiona GRC, es lo que asegura que toda la compañía, digamos, rema hacia un punto común, ¿no? No es que todos saben dónde ir, pero cada uno rema hacia un sitio. Pues GRC te asegura que, aparte de saber dónde vas, estás remando hacia el mismo sitio, ¿no? Juanjo, y dentro de los riesgos y beneficios que Uh-huh. aporta implementar una estrategia Sí. de GRC dentro de una compañía, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues fundamentalmente los beneficios que aporta a cualquier empresa es una alineación o alineamiento de, digamos, todas las áreas en la estrategia. Es decir, asegura que la política y los controles de seguridad que se aplican están encaminados a conseguir esa estrategia. Facilita que se identifiquen riesgos y que haya una gestión proactiva de esos riesgos, minimizando el impacto que puedan tener. Nos garantiza que cumplimos con la normativa legal vigente y nos evita, pues, tener sanciones. Permite además que la compañía demuestre su compromiso con la seguridad y con el cumplimiento, con lo cual, pues, los clientes valoran positivamente el que la compañía, pues, demuestre ese cumplimiento, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que permite es un acercamiento de todos los empleados hacia una estrategia común. Es el principal beneficio, ¿no? Es decir, el sentir que los empleados, pues, forman parte de esa estrategia de la compañía, ¿no? En términos de riesgo siempre hablamos de las sanciones, ¿no? Como el elemento más Eh, hiriente. Fundamentalmente son las sanciones, pero también puede ser el desapego hacia una compañía. Es decir, puede ser que un empleado no entienda la estrategia, no entienda por qué. Hay que ser consciente que cualquier regulación produce ineficiencias al principio. Y si no se explica muy bien y no hay un compromiso por parte de la compañía, puede ser que los empleados se sientan o sientan un desapego, o que esa estrategia no va con ellos. Entonces, GRC te asegura que todos están consolidados hacia ese objetivo común. Y si hablamos un poco de qué herramientas sustentan la operativa de una estrategia o en qué tecnología nos podríamos apoyar para implementar una estrategia de GRC. Pues hay varias herramientas en el mercado, es decir, hemos pasado de intentar hacer las cosas con herramientas ofimáticas, y hemos visto que es imposible, precisamente por esa, digamos, alineación, esa cohesión que necesitamos de todas las áreas, ¿no? Hay varias herramientas en el mercado. De hecho, en el caso de Evolutio somos partner de Global Suite, que es una herramienta global que nos permite automatizar la gestión de riesgos, automatizar la monitorización, comprobar ese cumplimiento normativo mediante el lanzamiento de encuestas a toda la compañía. Nos permite además tener unos reportes, unos KPIs, unos mapas de riesgos, establecer planes de tratamientos de riesgos, todo consolidado en una única herramienta, de forma que si el departamento de finanzas ha identificado un riesgo, puede ser que el departamento de sistemas esté apoyando un control que le va a beneficiar, ¿no? Toda esa visión global es lo que nos permite ese tipo de herramientas, ¿no? de GRC.
Cuando hablamos de ciber, siempre tocamos el tema de la demanda de perfiles, la necesidad que hace falta de ciertos perfiles Sí. especializados, formados, con conocimiento en ciertas herramientas, como comentabas anteriormente. Para un profesional como tú en el ámbito de GRC, ¿qué crees que son las capacidades, tanto desde un punto de vista más técnico como habilidades personales, de Ajá. una persona que se dedique al ámbito del GRC? Bueno, es complicado, ¿eh? Porque digamos, es un concepto multidisciplinar, ¿no? Pero sí a nivel de conocimientos técnicos, sí que tiene que tener un conocimiento profundo de las normativas, de qué pide una normativa, pues en concreto si es un esquema nacional de seguridad, eh, es diferente, aunque habla de ciberseguridad, a lo que pide un reglamento como puede ser GDPR, o es diferente a lo que pide DORA, ¿no? En el caso de las entidades financieras, ¿no? Entonces sí tiene que tener esa capacidad para entender y comprender esos requisitos normativos y cómo traducirlos a un lenguaje más técnico, ¿no? Más que se puedan implantar mediante controles, ¿no? Fundamentalmente ese sería el primero. También habilidades de gestión de un proyecto, es decir, el poder partir esa normativa en varias partes para poderlo ir acometiendo poco a poco, porque es imposible, ¿no? Esa gestión, digamos, principalmente es a nivel técnico. Como habilidad más personal es la capacidad de poder traducir la complejidad a piezas, digamos, simples, fáciles de entender, porque va a tener que hablar pues, con toda la compañía, ¿no? Va a tener que hablar con la gente de legal, va a tener que hablar con los comerciales, va a tener que hablar con la gente de sistemas, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Cómo acercarse a ellos, cómo hacerles sentir partícipe, ¿no? Porque lo peor que puede ocurrir es que, pues, que alguien se vea frustrado o que rechace ese cambio, ¿no? Y una persona que entienda el negocio también, por la Efectivamente, parte de riesgos. efectivamente. Tiene que ser alguien que esté, y sobre todo que esté comprometido con la estrategia de la compañía, ¿no? Que pueda Has hablado ya entender de bien. diferentes marcos, normativas. Ujú. ¿Cuáles crees que son los más importantes? Dependiendo también del sector de actividad, obviamente, pero bueno, últimamente han entrado en vigor varias regulaciones, Ujú. hay un Eso es. anteproyecto de ley. ¿Cuáles crees que son un poco las necesidades más importantes o que ves en el mercado en el ámbito de GRC? Sí, la verdad es que vivimos en un momento de efervescencia normativa, de normas y de todo, ¿no? Hiperregulación, sí. Hiperregulación. Fundamentalmente, estamos hablando de que desarrollamos gran parte de nuestro negocio en España, ¿no? Fundamentalmente el esquema nacional de seguridad, si queremos trabajar con la administración, ¿no? Y ahí ya dependiendo del servicio, del tipo de información que manejemos, de la gestión de los datos que vayamos a hacer, puede ser un nivel medio, un nivel alto, pero el esquema nacional de seguridad es fundamental. Fundamental también DORA, en el caso de que vayamos a trabajar o algún cliente del sector financiero, asegurador o bancos nos requieran algún servicio, ¿no? Pues entró en vigor el 17 de enero pasado. Y a partir de ahora están dando, digamos, un periodo de gracia, pero dentro de poco ya se empezarán con sanciones o a poner el foco, ¿no? En esa resiliencia que es lo que busca Dora, ¿no? Fundamental también el NIS 2, que la semana pasada también se aprobó el anteproyecto de ley, ¿no? Para asegurar una, digamos, alineamiento entre todas las empresas europeas a nivel de ciberseguridad, ¿no? Fundamentalmente esas tres. Y luego, aparte, estándares internacionales que ya son parte pues no sé, de nuestro día a día, como puede ser una ISO 27000, como puede ser una PCI en el caso de que manejemos datos de tarjetas bancarias. Fundamentalmente, yo creo que esas son las que hay que poner el foco. Y cuando hablamos de GRC, un parámetro que siempre nos gusta un poco medir en el ámbito del negocio es cómo medimos el éxito de una implantación, de un proyecto o de un Sí. servicio que estemos dando de GRC. O sea, cómo una compañía puede medir si está haciendo bien o implantando esa estrategia de GRC. Eh, Hombre, no hay, es decir, cada compañía luego tiene que establecer sus indicadores de que lo está haciendo bien, porque cada compañía luego internamente, pues la gestión es diferente. Pero sí que hay unos parámetros que son, digamos, comunes a todas las empresas, ¿no? Uno es fundamental, un KPI
puede ser, o de hecho es, cuando hacemos una renovación de una certificación de seguridad o una ISO o un NS, el número de no conformidades o de observaciones, ¿no? Si eso va bajando, es que lo estamos haciendo bien. Es fundamental también el número o el tiempo que se tarda en responder a un incidente de seguridad, del mismo tipo, evidentemente. Porque, o sea, eliminar incidentes de seguridad nunca los vamos a eliminar, está claro, pero sí podemos aprender a responder de forma más eficiente, ¿no? Y esa reducción de tiempo también es un indicador de que lo estamos haciendo bien, ¿no? No vamos a decir a nivel de sanciones, porque tener una sanción ya es un incumplimiento, ¿no? Pero sí el hecho de que cada vez haya más perfiles en la compañía formados o concienciados con ese modelo de GRC, ¿no? Esos son los tres principales indicadores que indica que la compañía está yendo por buen camino. En un entorno tecnológico en constante evolución, la inteligencia artificial, como no, ¿qué elementos distorsionan un poco el ecosistema de lo que conocemos actualmente como GRC o prevés que van a tener un impacto en las futuras estrategias de GRC? Pues yo considero que ahí sí que la inteligencia artificial puede ayudar mucho a la implantación de los modelos de GRC. Es decir, el ayudarnos a eliminar toda esa complejidad que puede tener una regulación, que al final es un documento legal que está escrito por juristas, por abogados, traspasarlo y, digamos, transponer eso a nuestros procesos de negocio, esa complejidad es la que nos puede ayudar bastante la inteligencia artificial, ¿no? A identificar qué parte de eso se puede traducir a un modelo, digamos, tecnológico, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que ahí estamos pues bastante bien apoyados por la inteligencia artificial, o vamos a estar, ¿no? De hecho, muchas de estas herramientas, pues lo que comentábamos antes, Global Suite, ya empiezan a incorporar módulos de inteligencia artificial que faciliten precisamente el acercamiento de esa normativa a ese modelo de negocio en concreto, ¿no? De cada compañía. Normalmente inteligencia artificial también es un beneficio y siempre vamos a aportar también la parte de riesgo, ¿no? Que supone el uso indebido de la inteligencia artificial desde un punto de Efectivamente, vista de confidencialidad de los datos que utilizamos o el mal uso que podamos hacer de la propia inteligencia artificial. eso es decir, ahí corremos el riesgo de delegar mucho en inteligencia artificial, de no ser críticos con la inteligencia artificial y confiar en todo lo que nos proporciona la inteligencia artificial. Y en ese aspecto, el gran riesgo que veo yo es que no seamos o no tengamos esa capacidad crítica como para cuestionar que lo que nos dice una inteligencia artificial es, es lo correcto, ¿no? Entonces, ahí es el punto más crítico que veo yo. Y ya para cerrar, Juanjo, siempre hablamos un poco de las empresas que tienen menos recursos, ¿no? Y que todavía no se han planteado, no se han podido plantear implantar o definir una estrategia alrededor del Sí, gobierno, el riesgo y el cumplimiento de su propio negocio y su propia compañía. ¿Qué consejos darías a esas empresas o cómo podrían empezar a definir esa estrategia e implementarla? pues el principal consejo es que no hay que querer abordarlo todo, sino tienen que empezar pues partes pues, muy concretas y que además se comprenda muy bien el funcionamiento, ¿no? Se puede empezar por hacer digamos, un pequeño modelo de GRC en una de las áreas, ¿no? Es decir, definir para un área, no sé, un área financiera, cuál es su estrategia, cuáles son los riesgos que se encuentran y cuál es el cumplimiento normativo que tienen que hacer, ¿no? Delimitado en esa área. Una estrategia que puede ser desde, pues no sé, reducir el número de pues no sé, de impagos o el número de devoluciones que tengan que hacer. Unos riesgos que puede ser evitar el fraude o incluso un cumplimiento normativo alineado con una regulación como puede ser DORA, ¿no? Entonces, eso a pequeño nivel, a pequeña escala, nos puede dar una idea de qué perfiles necesitamos, qué esfuerzo vamos a necesitar en formar y al final podemos ver los resultados de forma mucho más fácil, ¿no? Pues muchas gracias, Juanjo, por tu tiempo y tus comentarios alrededor del gobierno, el riesgo de cumplimiento, qué impacto tienen las compañías, cómo las pueden abordar y aproximar desde una empresa más pequeña hasta la gran compañía.
y sobre todo pues esos consejos también de cómo ir implementando estas pequeñas estrategias que nos ayudan a gobernar, a mitigar los riesgos y el impacto en nuestro negocio. Muchas Y gracias. muchas gracias a todos. Esperamos en el próximo episodio de TechFlow.